Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me puedes escuchar, Dayana? Doménica, ¿me puedes escuchar? Sí, profe. Ok, es un inconveniente entonces, Dayana, con tu internet. Como les indico, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, alumnos, como pueden ver, el tema del día de hoy es elementos del teatro. Ya hemos analizado lo que es el origen del teatro y en el caso, pues, del teatro ecuatoriano. En esta clase vamos a analizar los elementos que componen lo que es el teatro. ¿Tienes alguna pregunta, Dayana? Ok, partiendo del hecho de que el teatro es principalmente lo que es un género literario creado con la intención de ser, pues, representado en un escenario frente a un público como un acto comunicativo, pues, y que por ende se convierte en un arte o espectáculo y se instruye que sus elementos son básicamente de dos tipos: elementos textuales y elementos espectaculares. En el caso de los elementos textuales, serían los elementos propios del texto teatral, es decir, todo lo que tenga naturaleza de obra literaria escrita. Estos elementos pueden ser el diálogo, el monólogo de los personajes que representan una parte fundamental en la construcción de la trama, o sea, de la historia que cuenta en la obra de teatro. Es importante recordar que las obras teatrales carecen de voz narrativa. Como les indicaba, carecen de voz narrativa. Los acontecimientos se van desarrollando o se van contextualizando a partir de los parlamentos de los propios personajes. O sea que los personajes narran la historia y con eso se da el contexto de lo que está pasando. Los acontecimientos o indicaciones que el autor ofrece al director o a los actores sobre la manera de representar la obra también son una parte de los elementos textuales. Aparte de los pensamientos que un personaje dice en voz alta para el público, pues es importante también y parte de los elementos textuales, pues da a entender lo que piensa el personaje, lo que quiere decir y lo que quiere expresar el personaje creado, pero no del resto de los personajes, o sea, solo lo que piensa dicho personaje desde el punto de vista que se está contando en la obra. Propios del teatro como el espectáculo y básicamente pues tiene que ver con lo que es la representación teatral, es la síntesis de estos elementos. Vienen a ser la actuación, la caracterización, la iluminación, el sonido, la música, el atraso y la operaria, que serían elementos del teatro. Otros especialistas incluyen dentro de este conjunto de elementos a la dirección y a la audiencia como elementos del teatro. La actuación de los actores, los gestos, la voz, la manera de andar, la forma de dirigirse a las otras personas dentro de la obra o a los otros personajes. Y pues en el teatro moderno la actuación presenta una orientación naturalista,
en la que el actor, mediante la adquisición de técnicas corporales y psicológicas, así como del estudio de sí mismo y del personaje, procura recrear en escena a la personalidad que este personaje quiere expresar. O sea, que intentan recrear desde su punto de vista lo que quiere expresar en personaje que está escrito en el guión. Así como pueden ver en las películas, los actores también interpretan a sus personajes de la misma manera. La caracterización que incluye lo que es el vestuario, maquillaje, peinado, es pues un hecho importante y elementos del teatro. En el caso del vestuario, pues contribuye a definir y caracterizar a los personajes denotando su estatus social, su contexto socio-histórico y puede realizar lo que es la apariencia física del actor, o sea, puede destacar ciertos rasgos, por ejemplo, los ojos, la mandíbula, dependiendo pues también el tipo de vestimenta que utilice, pero principalmente no se emplea para ayudar a crear el personaje, sino que contribuye a la caracterización exterior, adecuando la apariencia física a las exigencias del guión. Por eso es que los guionistas hacen una preevaluación para los actores y solo los que cumplan con los requisitos que están en el guión pueden participar en la obra, ya que en los guiones está escrito, pues, lo que necesita tener dicho personaje. Por ejemplo, un cuerpo definido, delgado, no obeso y, pues, de cierta altura. Esos serían algunos ejemplos para, o requisitos para lo que sería elegir un personaje, ya sea secundario o principal, dentro de lo que es un guión o una obra. El maquillaje también es importante ya que puede ir desde un leve envejecimiento, rejuvenecimiento o una cicatriz inexistente hasta el extremo de convertir a una persona en un tipo de monstruo o un personaje de ficción, como lo hemos visto en varias películas. La iluminación corresponde a la recreación o la creación y ejecución de un diseño de luces que cobra vida y se movilizan junto a la trama de la obra. El diseñador de iluminación ayuda a la apreciación de emociones mediante diferentes colores de luz y el descubrimiento o encubrimiento de diferentes actores. O sea que la iluminación ayuda bastante a los actores por el motivo de que pues los ayuda a destacar en ciertas partes y momentos importantes del guión y pues los ayuda a desaparecer de la escena en la que se está produciendo los actos del guión para que no interfieran con los demás personajes. Daniela, ¿puedes seguir con la lectura? Sí, donde dice sonido y la música. Correcto, Daniela. El sonido y la música son muy importantes y ayudan a crear un diseño específico con música y efectos auditivos para transportar la audiencia al mundo que se vive en el escenario. El diseñador de sonido se encarga de que el actor se pueda escuchar desde la transición de micrófonos hasta el mantenimiento de amplificadores de sonido. El triazo y la audiencia que compone la ecografía. Objetos de utilería son objetos o herramientas que los actores mueven y utilizan durante las acciones. Estos objetos se consideran parte de la ecografía, aunque no está estético. El director está encargado de transformar las obras de una idea a una representación audiovisual. La personalidad del director como artista creativo por derechos propios solo se considera a fines del siglo. ¿Qué siglo es ese? Disculpe. Ah, sería el ciclo 19. En el siglo XIX, su figura de cualquier forma había existido siempre, en cuanto responsable de la coordinación de los elementos desde la escena geografía a la interpretación. Ok, gracias, Daniela.
Ok, antes de pasar con esta lectura que tenemos de una obra en la que es Romeo y Julieta, vamos a hacer una serie de preguntas de lo que hemos hablado el día de hoy con respecto a los elementos del teatro. Daniela, ¿qué características posee el teatro como género literario? El teatro representa obras artísticas como drama, escena, escenario y drama. Ok, Daniela. Doménica, ¿has asistido a algún teatro alguna vez o has visto una representación teatral en un teatro? Sí he visto una representación y sí hay ahí, he visto que dan como unas figuritas ahí y bueno, hay cultura, arte, lo mismo que dijo mi compañera, hay muchas cosas en un teatro así. Ok, correcto, Doménica. Alison, ¿qué elementos llamaron tu atención en esta explicación con respecto a los elementos del teatro? Los elementos sería como el elemento el de la luz, profe. Correcto. ¿Por qué te pareció interesante la iluminación? Eh, a ver. Ay, profe, me pareció interesante lo de la iluminación porque con la iluminación hacia los actores podría, ¿cómo se llama? Se podría ver mucho mejor las características que tienen en el personaje, ¿cierto? Correcto. Ok, Alison. Vamos a pasar a la lectura de la obra de Romeo y Julieta. Vamos a hacer la siguiente dinámica en que una por una va a leer una parte. El primer párrafo comienza con Daniela, sigue Doménica, luego Dayana y por último Alison. Romero, adolescente, se ríe de las heridas que no ha sufrido, pero alto que la luz alumbra esa ventana, el oriente, y Julieta el sol, sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena porque tú que la sirves eres más hermosa. Si está envidiosa, no sea su sirvienta. Su ropa de venta es de un verde apagado. Con un solo lleva los bobos tirada. Entra Julieta, arriba el balcón. Ah, es mi amada, es mi amor. Ojalá lo supiera, mueve los labios, mas no abra, no importa. Hermosa, abra de sus ojos y yo voy a responderle. Qué profundoso. No me abra a mí, ni dos de las estrellas más hermosas del cielo. Tenía que concentrarse y a lo largo de sus ojos que brillan compuesto hasta que vuelva y si ojos se encambiense con estrella. El jugor de sus mejillas le haría avergonzarse, como la luz del día a una lámpara. Sus ojos lucirían el cielo tan brillante que no habrá noche, cantarían las aves verdes, con apoyo las mejillas en las manos. ¿A quién fue el guante de esa mano por tocarle la mejilla? Ok, gracias Daniela. Doménica, comienza a partir de Julieta hasta esta parte de Romeo. Ya, profe. Ah, Julieta, ay de mí. Romeo ha hablado, ay sigue hablando. Ángel radiante, pues en tu altura a la noche le das tanto esplendor como el alado mensajero de los cielos. Antes los ojos en blanco y estaciadas de mortales, que alcanza la mirada cuando cabalza sobre nueve perezosa y surca el seno de los aires.
Julieta, ay Romeo, Romeo, ¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o si no, júrame tu amor y ya nunca seré Capuleto. Ahí está bien, profe, o Hasta sigo. ahí, ahí está bien, Doménica, gracias. Ya. Alison, continúa a partir de donde se quedó Doménica. ¿Hasta dónde, profe? Termino los dos párrafos. Eh, a partir de la parte que dice Romeo, lo sigo escuchando o le hablo ya, Ya, hasta tómame entera. hasta... ok. Eh, Romeo, ¿la sigo escuchando o le hablo ya? Julieta, mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es Montesco? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. Ah, ponte otro nombre. ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos rosa sería tan fragante como cualquier otro nombre. Si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su propia perfección. Sin ese nombre, Romeo, quítate el nombre y a cambio de él que es parte de ti, tómame entera. Gracias, Alison. Continúa, Dayana. Mm, profe, Romeo, Romeo con un nombre, no sé decirte que soy mi nombre. Santa mía no es odioso porque es tu enemigo. Si estuviera escrito, rompería el papel. Julieta, mis oídos apenas han sobrevivido, dice palabra de tu boca. Y ya te conozco por la voz. No eres Romeo y además Montesco Romeo no veía mía. Si uno u otro disgusta. Ya. Ok, gracias, Dayana. ¿Puedes culminar, Ricardo, la obra de Romeo y Julieta? Ok, profe. Julieta, dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y por qué? Las tapias de este huerto son muy altas y siendo que eh, quien eres, el lugar será tu muerte si alguno de los míos te descubre. Romeo, con las alas del amor salté la tapia, pues para el amor no hay barreras de piedra y como el amor lo que puede siempre intenta. Los tuyos nada pueden contra mí. Julieta, si te ven, te matarán. Romeo, ah, más peligro hay en tus ojos que en 20 espadas tuyas. Mírame con dulzura y quedo a salvo de su hostilidad. Julieta, por nada del mundo quisiera que te viesen. Romeo me oculta el manto de la noche y si no me quieres, que me encuentren. Mejor que mi vida acabe por su odio que ver cómo se arrastra sin tu amor. Ok, gracias, Ricardo. Como pueden visualizar, esa sería la obra de Romeo y Julieta, una parte, un fragmento de dicha obra. ¿Alguno sabe en qué contexto se desarrolla dicha obra? Ahora se trata de un amor imposible, que fueron separados por su familia. Ok, Daniela, aparte de la opinión de Daniela, ¿alguien más sabe en qué contexto se desarrolla esta obra? Y aparte, ella no quería que lo vean a él, por eso siempre lo ocultaba y todo lo demás, porque no se sabe por qué no lo querían que lo vean, pero se trata de la obra misma. Ok, Doménica, ¿alguien más que quiera opinar algo diferente? Es un contexto marcado sobre el odio y la rivalidad entre dos familias, que son los Montescos y la familia de Julieta. Correcto, Alison, es un contexto de un amor en conflicto entre la rivalidad de dos familias que lleva siglos
entre pues lo que sería la familia de Romeo, los Capuletos, y la familia de Julieta, que son los Montescos, y pues les prohíben dicho amor, que llegan a tal punto pues de cometer suicidio pues para estar juntos. Lo más interesante de esta historia pues es que nos recalca cierto romanticismo, Un amor trágico. correcto, cierto amor trágico en el que pues aunque haya impediciones o conflictos, el amor puede llegar de una manera u otra. Bueno, vamos a explicar la tarea que tienen que realizar. Ok, para la tarea en clase tienen que redactar un análisis y resumen crítico de la lectura del libro, que sería la historia de Romeo y Julieta. Como ya acabamos de hacer un ejemplo de lo que sería un análisis, tendrían que resumir un poco más en concreto la historia que se desarrolla en este contexto de esta historia. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, Ricardo. No, profesor. Listo, entonces pasemos a la siguiente actividad que sería la tarea en casa. Para ello tienen que realizar un dibujo sencillo o una diagramación sencilla de un escenario teatral indicando los elementos básicos como el telón, el público, el escenario, los actores, la escenografía, la iluminación, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad en casa? No. No, No, profe. profe. Ok, alumnos, la actividad está puesta para que la puedan entregar más tardar 10 de la noche de hoy. Si tienen algún inconveniente para subirla después de ese horario, ya saben que tienen que poner una justificación en los comentarios para que se les pueda calificar pues, con la nota correcta. Ok, si no Profe, tienen alguna pregunta, profe, sí, dime, Dayana. ¿hay de dibujar un escenario con todas las cosas que usted dijo? Es dibujar los elementos que están en el escenario. Tienes que dibujar el escenario y los elementos que parecen para ti que tienen que estar incluidos en el escenario. Por ejemplo, si en tu punto de vista crees que el telón, la iluminación, la escenografía, los actores y el público son necesarios, los puedes dibujar. Si crees que no son necesarios y lo que nomás son los elementos del teatro, sería el público, el escenario y el telón, también lo puedes dibujar. Es desde tu punto de vista cuáles son los elementos necesarios que tienen que estar en el escenario. O sea, más o menos los elementos más importantes. Correcto, lo que a usted como estudiante le parezca a partir de lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Ya hemos mencionado que los elementos pueden ser la música,
la iluminación, la escenografía, la utilería. Ay, 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 gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Ninguna, profe. Daniela. No, profe. Ok, alumnos, entonces podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Ya, profe. Cuídese. Gracias, alumnos. Chao, Chao. profe. Chao, Cuídese. tengan una linda tarde.